Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estaremos conversando sobre la necesidad de evaluar permanentemente las causas que pueden llevarnos a la paz. Efectivamente, solamente la justicia nos lleva a la paz y no es lo que ha venido ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Francisco Artigas, a quien tenemos como invitado especial hoy. Bienvenido, doctor Artigas, a nuestro programa. Él hoy, además, representando a Fundalatin, también vamos a hablar de este tema. Fundalatin está cumpliendo 45 años de su fundación y estamos celebrando la trayectoria, y sobre esa trayectoria vamos a hablar en esa persecución permanente de lograr la justicia para que derive la paz. Sobre este tema, doctor Artigas, antes de entrar en materia, yo quisiera pedir al director un documental que se hizo desde la Fundación Juan Vives Zuria. Recordemos que el padre Juan Vives Zuria, fundador, miembro fundador de esta comunidad de Fundalatin, hizo un video para documentar lo que ha sido las injusticias a nivel internacional a partir de la Primera Guerra Mundial y cómo además los profetas, los hombres y mujeres comprometidos, incluyendo los hombres y mujeres de Fundalatin, se incorporan en esta lucha por la justicia. Director, por favor, permítanos el video. La Primera Guerra Mundial se hizo por el reparto de las colonias y el control de los mercados y de las materias primas. En los acuerdos de paz se propuso la creación de la Sociedad de Naciones en 1920 para dirimir los conflictos. Prevalecieron las ambiciones ante las injusticias y estalló la Segunda Guerra Mundial con más de 40 millones de muertos. En medio de la contienda, se creó un sistema financiero para ayudar a los países destruidos y fomentar la economía de los atrasados. En Yalta acordaron la rendición de Alemania, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y el reparto de influencias. Terminada la guerra, se fundó la Organización de las Naciones Unidas para garantizar la paz. Bajo la consigna, desorden del hombre, designio de Dios, nació el Consejo Mundial de Iglesias, que venía gestándose desde 1910 para servir en Cristo a todas las gentes. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó los derechos humanos. El Consejo de Iglesias contribuyó a redactar lo relativo a la libertad religiosa. Así, sobre las ruinas de una Europa devastada, se levantó una bandera de paz y esperanza para toda la humanidad. Vana ilusión. Se repartieron el mapa en dos bloques y volcaron el conflicto a la periferia para el control estratégico del planeta. Desde entonces, en la mira está el petróleo. Nos corresponde ser dueños o gestores en los lugares de extracción. El que sea dueño del petróleo será dueño del mundo. Es imperioso obtener petróleo, tanto para las presentes como para las futuras necesidades de los Estados Unidos. Tras el petróleo, Inglaterra se acercó a los países árabes. Estados Unidos temía que allí entrara la Unión Soviética. Para impedirlo, hicieron causa común en la Sociedad de Naciones. La declaración del ministro británico de Negocios Extranjeros alentó a los judíos a instalarse en Palestina, donde convivían en paz musulmanes, judíos y cristianos. Inglaterra recibió el mandato sobre el país. Al expirar, traspasó la cuestión palestina a la Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea recomendó la partición del mapa y estalló el petróleo. Un conflicto sin fin si no se hace la paz con justicia. Como pudimos ver en el video, y aquí tenemos al doctor Artigas para comentarlo, ciertamente la Primera Guerra Mundial, que deriva
en un pacto, un acuerdo de paz, no se basó en una relación de justicia, de soberanía, de respeto a la soberanía entre las naciones realmente. Igualmente, la Segunda Guerra Mundial no buscaba, digamos que, lograr la paz respetando la autodeterminación de los pueblos, ya los estados convertidos en estados-nación a partir de la Primera Guerra Mundial, sino que buscaban repartirse el resto del mundo. Háblanos un poco de esa supuesta paz que se buscó a nivel internacional con la creación de esta organización. Sí, buenos días, Olga, gracias por la invitación. Buenos días a los usuarios de TVS. Bueno, fíjate tú, siempre se ha basado la relación internacional en base al dominio, con un cierto factor que tiene ínfulas imperialistas, pretendiendo apoderarse tanto de los espacios geográficos como de los recursos naturales que se encuentran en esos espacios. De allí que se hayan dictado ingente cantidad de normas de derecho internacional que pretenden, más que la justicia, el dominio de los países más pequeños, de los países que no tienen el poder armamentístico, que no tienen el poder económico. Entonces, desde allí se va desplegando toda una estrategia de dominio, una estrategia de desbalance en la distribución de la riqueza. Mientras que esa desigual distribución de la riqueza siga imperando, pues no podrá haber justicia. La justicia social es lo más importante que pudiéramos determinar para lograr la paz. Mientras que haya desigualdad, mientras que haya gente luchando desesperadamente por su manutención, por su sobrevivencia, pues no podremos tener justicia. Ciertamente este documental, como otros documentales que hizo el padre Vives Zuria, desde Fundalatin, ha documentado en gran medida la realidad y la verdad sobre la historia. No solamente sobre la realidad de historia venezolana, en el tiempo del Caracazo, en el tiempo que había una deuda eterna que llamaba el padre Vives Zuria, sino también a nivel internacional. Este documental es muy interesante porque además dice algo muy claro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias que, bueno, se repartieron finalmente parte del planeta, terminaron cediendo incluso Palestina, donde vivían cristianos, musulmanes y judíos, a un supuesto grupo de ocupación. Esta situación, por supuesto, hace que las Naciones Unidas carezca de credibilidad ante quienes investigamos, quienes somos activistas de derechos humanos, quienes luchamos por la paz. ¿Qué posición en este momento profética debemos tener tanto organizaciones como Fundalatin, que tienen una larga trayectoria profética de denuncia y de condena de una realidad que es opresiva, como los activistas en otros espacios, medios de comunicación, gobiernos, etcétera? ¿Qué posición debemos asumir en relación a esta situación que todavía hoy es real? O sea, se habla de la paz internacional, pero sigue Naciones Unidas apostando por los poderosos y jugando un doble rasero. Sí, la posición necesariamente tiene que ser una posición de respeto hacia los derechos humanos, de inclusión del otro, del reconocimiento del otro. En el caso de Palestina, el sionismo internacional, que es el que se dedicó a avalar la existencia del supuesto Estado judío, y digo supuesto porque está muy reñido con la doctrina cristiana, con la doctrina católica, con la doctrina judía, el hecho de que se diezme a un pueblo, que se ataque inclementemente a un pueblo, utilizando el poder económico financiero que tienen los sionistas propiamente. Es una forma de crear un punto pivote
en el Medio Oriente para dominar toda esa zona. Israel es ese punto pivote y que más allá de Palestina pues ha atacado a todos los pueblos árabes, a todos los pueblos de religión musulmana, tratando de crear una confrontación religiosa que no es tal porque es el mismo Dios el que profesan las religiones que se encuentran en ese eje del Medio Oriente, sin embargo, haciendo énfasis en diferencias puntuales de las creencias religiosas, atacan al pueblo más débil, al pueblo palestino, para seguir consolidando ese punto pivote del sionismo internacional, del imperialismo internacional en el Medio Oriente. Ciertamente, como también decía este extracto de este documental muy interesante, lo que hay detrás de todo esto es el control de las riquezas y el control energético. A partir del descubrimiento de la energía que deriva fósil, de la energía del petróleo, hubo una expansión guerrerista hacia las periferias. Europa en la Segunda Guerra Mundial traslada la situación de conflicto hacia las periferias, hacia las zonas, digamos, más vulnerables, pero donde se encuentran la mayoría de los recursos. Palestina, por supuesto, ubicado en una zona energética, por su riqueza no solamente de petróleo, de gas, sino que además la posibilidad del traslado de esa riqueza a través de los mares, fue ocupada por guerras creadas para debilitar la región. El petróleo ha sido punta de lanza para todas estas agresiones imperialistas, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y Venezuela es víctima de ello. De hecho, recientemente, yo no sé si lo vio, doctor, en estos días, reciente el expresidente Donald Trump hizo una declaración en relación a cuál fue la intención de él como presidente respecto a Venezuela. Yo no sé si el director nos lo puede poner un momento, esa declaración del expresidente criminal Donald Trump. Buying oil from Venezuela. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. Ahí tenemos declaraciones de un criminal confeso, se trata de Donald Trump. ¿Qué opina, doctor Artigas? ¿Qué reacción ha podido observar en relación a estas declaraciones? Sí, bueno, el presidente o expresidente Trump se ha caracterizado por ser más sincero que todos los demás presidentes norteamericanos. Todos han hecho lo mismo, todos se han creado guerras, han creado conflictos internacionales para apoderarse del petróleo, pero de forma hipócrita lo niegan y no lo dejan ver a claras luces como lo hace el presidente Trump. Dijo la verdad de lo que es Estados Unidos, dijo la verdad de lo que es la población norteamericana, lo que es el gobierno norteamericano, lo que es el imperialismo, no solo norteamericano, sino el imperialismo mundial, financiero, corporatocrático,
que domina al mundo. El único objetivo de ellos es apoderarse de las fuentes energéticas. Venezuela es la primera fuente, la primera reserva de petróleo del mundo. Por lo tanto, no es de extrañarnos que esa posición siga teniendo mucha fuerza en los Estados Unidos. Así es. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos analizando la necesidad de buscar la justicia para conseguir la paz con el doctor Francisco Artigas. Continuamos en La Balanza con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Francisco Artigas, vicepresidente de Fundalatin. Quiero desde aquí enviar un saludo inmenso a la presidenta de Fundalatin, a la hermana María Eugenia Rusián, por esta celebración de los 45 años de trabajo permanente por las comunidades, por la justicia, por la paz de diferentes espacios. En especial, recientemente Fundalatin entregó también unos premios a personas que en sus comunidades han hecho un importante trabajo para consolidar la justicia dentro de la comunidad, para consolidar trabajos que garanticen el bienestar de la comunidad. Felicitaciones a todos esos constructores de paz que fueron recientemente premiados. Doctor Artigas, nos paseamos por la necesidad de hablar de la verdad, hablar de la justicia para conseguir la paz. Nosotros como latinoamericanos hemos vivido episodios muy difíciles en relación a la imposición desde Estados Unidos y desde otros factores imperiales de gobiernos dictatoriales, de esquemas de genocidio que han hecho vivir a los pueblos de nuestra América situaciones de mucha conflictividad. Estamos hablando de la situación de Argentina con Videla, estamos hablando del Chile de Allende, estamos hablando del narcoestado que se le impuso a Colombia, estamos hablando de la contra en Nicaragua, de toda la lucha salvadoreña, en fin. Pero para refrescar esto con imágenes, yo creo que voy a pedir al director que nos permita otro extracto de este documental que hizo la Fundación Juan Vives Zuria para recordar un poco lo que ha sido la imposición desde Estados Unidos de estas crueles situaciones en las que el pueblo ha salido muy desfavorecido. Por favor, señor director. Petroleras, como se hizo con las dictaduras militares para cuidar el patio trasero. Un día, Guatemala, harta de injusticias, intentó un cambio político. Y un golpe militar, con apoyo de la CIA, tumbó al gobierno legítimo. Luego, entre golpes y elecciones, siguió la guerra contra las comunidades indígenas para ocupar sus tierras. Derrocada la tiranía de Batista, apoyada por Estados Unidos, Castro instaura un Estado socialista en Cuba. Washington rompe relaciones, la expulsan de la Organización de Estados Americanos y se le impone el bloqueo. La Iglesia pierde un espacio y entra en conflicto. En República Dominicana, tras la muerte del dictador, ganó las primeras elecciones el fundador del Partido Revolucionario Dominicano. Al año fue derrocado. El pueblo se alzó en armas para restituirlo y enviamos los marines para proteger los intereses norteamericanos. años después en Nicaragua, cristianos y marxistas, unidos, barren la dinastía de los Somoza con el aplauso del mundo entero. Derogan la pena de muerte, nacionalizan la banca, crean un Estado democrático de economía mixta, emprenden la reforma agraria y un novedoso plan de cultura solidaria. Aquel proyecto nativo inquieta al gobierno de los Estados Unidos y lo destruyen la contra apoyada por la CIA, las debilidades internas del Frente Sandinista y una iglesia fracturada. Un sector acompaña los cambios y otro los adversa. Un día, Venezuela vota por un cambio desde abajo con la participación militar y del pueblo.
El Estado se reserva el petróleo y los bienes y servicios de interés público y de carácter estratégico. Y empiezan los golpes con apoyo mediático dentro y fuera de Venezuela. Juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, Su Eminencia José Ignacio Cardenal Velasco, por la Iglesia. Como en la independencia, la Iglesia está en dos bandos. Eterna contradicción. ¿Creen ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? Les digo que no. De ahora en adelante, hasta en una casa habrá división. Bueno, ahí tuvimos ahí un recuento pequeñito de algunos de los casos. Doctor Artigas, háblenos, ¿cómo podemos hablar de paz? Nosotros que hacemos un trabajo de la diplomacia de paz, ¿cómo se puede hablar de la paz en América si no logramos entender quién es el causante real de lo que han sido nuestras guerras fratricidas? Sí, bueno, precisamente Fundalatin nace como una necesidad para apoyar a los exiliados argentinos, uruguayos, chilenos y de toda la América Latina que fueron víctimas de las dictaduras impuestas desde Norteamérica. Dictaduras impuestas a los efectos de consolidar ese bloque hegemónico que se pretendía en contra de la posibilidad de un pensamiento cercano a la Unión Soviética. Entonces, para conservar la hegemonía, Estados Unidos tumbó los gobiernos que fueran progresistas, que fueran cercanos a una visión socialista, les dio golpes de Estado y consolidó las dictaduras que se caracterizaron por ser extremadamente represivas. Y en su represión lograron que se exiliaran todos estos ciudadanos que en la mayoría de los casos se vinieron a Venezuela. Reconocieron a Venezuela como un país que podía darle la libertad, que podía acogerlos, y Fundalatin les ayudó a proteger los derechos humanos de esos ciudadanos. A través de la denuncia, Fundalatin hizo conocer esa situación delicadísima que se vivió en los años 70 en el Cono Sur, sobre todo, y Fundalatin logró a través de la denuncia que se reconocieran que existían esas violaciones de derechos humanos y que se conociera la verdad. La ética comunicacional siempre ha sido el norte de Fundalatin. La verdad es lo que nos hará libres y la verdad es el emblema de Fundalatin. La paz no se hace si no hay justicia, porque si no hay justicia hay desigualdades, hay violaciones de derechos y esto va a crear conflictos permanentes. Por eso es ese diálogo permanente que Fundalatin hace en las Naciones Unidas como órgano con estatus consultivo ante el Consejo de Derechos Humanos, hace la denuncia permanente, ha hecho denuncias no solo en aquella época, eso fue un tiempo histórico, ahora hay otro tiempo histórico que es la denuncia actual contra la violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, de todos los ciudadanos venezolanos que somos víctimas del bloqueo. Así es. Sí. Perdón, doctor Artigas, yo quisiera aclarar, ciertamente Fundalatin es una organización que en términos, digamos, de la expresión en Naciones Unidas es una organización de la sociedad civil, ¿no? Es lo que llaman ONG, pero yo diferencio muchísimo a Fundalatin de lo que comúnmente conocemos como organización no gubernamental. Obviamente es no gubernamental porque no nace del gobierno, no es financiado por el gobierno, no tiene vinculación ni adscripción al gobierno, pero va más allá de lo que es una ONG. O sea, es una comunidad donde hombres y mujeres que han asumido la actividad apostólica, la actividad profética, han
han creado espacios y han generado espacios para denunciar las causas de la injusticia. Mientras las ONGs, que sobre todo en Venezuela han empezado a pulular nuevamente, se han dedicado sobre todo a vivir de la pobreza, a vivir del sufrimiento, obteniendo recursos para resolver problemas puntuales. Fundalatin se ha dedicado a denunciar las causas. Con los pocos recursos que cuenta por aporte de sus miembros, por las formas en que buscan los recursos, pero a denunciar las causas. En este caso, a denunciar la brutal agresión que Estados Unidos permanentemente ha tenido con Venezuela desde que llegó, especialmente el presidente Hugo Chávez, a traer de nuevo, de retorno, el proyecto histórico de Bolívar. Sí. La denuncia permanente, pero más allá de la denuncia, Fundalatin también acciona en favor de los pobres. Tú acabas de mencionar el Premio Constructores de la Paz que fue otorgado a líderes comunitarios que vienen haciendo un trabajo loable en sus comunidades para tratar de amainar los daños que nos ha causado el bloqueo, los daños que nos ha causado las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y acogidas por algunos países europeos. Esa gente que lucha desde abajo, que lucha sin recursos, que lucha no al desamparo del Estado, pero aunado al esfuerzo que hace el Estado. Esa gente es valiosa, ese reconocimiento es el reconocimiento a la justicia, a esa justicia que si todas la hacemos va a traer paz, va a consolidar la paz. Es un reconocimiento también a la resistencia de los pueblos, a la lucha de los pueblos por hacer más humana la humanidad. O sea, Fundalatin no solamente, como debería hacer todos los activistas en materia de derechos humanos, busca la verdad, pero además no desde los términos y la forma en que el sistema ve los derechos humanos, sino la forma en que la teología de la liberación, en que diferentes corrientes espirituales ven la condición humana y la necesidad de luchar por mejorar esa condición humana. Claro, Fundalatin lo ve desde el amor cristiano. Fundalatin, esa liberación de la idea, normalmente los sistemas religiosos se caracterizan por imponerse a través del dominio. Fundalatin, a través de su visión religiosa, Liberadora. Es liberadora. Así es. O sea, estamos en contracorriente de lo que normalmente es una religión. Somos religiosos, somos cristianos, pero con una visión distinta. La visión del amor, la visión de la liberación, la visión del respeto a la idea del otro, sobre todo el respeto de la idea del otro. Y te decía que Fundalatin, más allá de denunciar, también va a las comunidades. Fundalatin va a los hospitales, atiende a los niños enfermos, ha logrado en muchísimas oportunidades que se rescate la salud de estos niños a través de operaciones en el extranjero, a través de donativos. Fundalatin hace un trabajo muy bonito en favor de los desposeídos, en favor de los que más necesitan el apoyo de la sociedad. Qué bueno, nos vamos a un corte, doctor Artigas, porque vamos a seguir hablando de lo que ha significado la construcción de la paz desde una visión de justicia. Nos vamos a un corte y continuamos con el doctor Artigas. Como semilla pequeña en manos de los pobres, como el trigo que germina en las sombras de la noche. Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas. Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas. Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita en el corazón ardiente
de tu reino. Danos tus manos duras y seremos una fuerza. Danos tu voz valiente y seremos grito viviente. Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos. Danos tu amor sincero para crear un mundo nuevo. Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos. Danos tu amor sincero para crear un mundo nuevo. Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita en el corazón ardiente de tu pueblo, creadores de la historia, testigos de tu reino. Ven junto a tu pueblo, Señor, con nosotros llevamos tu regalo en vasos de barro, porque nada tenemos, estamos esperando que tus manos nos agarren para seguir andando, porque nada tenemos. Celebramos con el doctor Francisco Artigas los 45 años de Fundalatin. Hablar de Fundalatin es también hablar de las comunidades eclesiales de base, de todas las organizaciones y movimientos populares que en los años 70, en los años 80 y aún en los años 90 se comprometieron por ser voz de los que no tienen voz. Amar y servir, de alguna manera, ha sido siempre el norte, no solamente de Fundalatin, sino de grandes hombres y mujeres que formaban parte de diferentes organizaciones. Recordamos al padre Matías Camuñas, al padre Didier, recordamos a Mirencho Petare, recordamos a Ana María, recordamos en Venezuela a una gran cantidad de hombres y mujeres que en ese momento hacían lo posible por resistir la imposición de un modelo neoliberal en Venezuela, donde no había posibilidades ni había cabida para la esperanza era perseguida. Fundalatin también fue perseguida en ese tiempo, como todos aquellos que levantaban la voz por los más débiles, por los más vulnerables. En ese video histórico, doctor Artigas, tenemos algunas imágenes recientes de Fundalatin, del padre Juan Vives Soriá, de nuestro querido hermano Guido Zuleta, que hace un año partió, lamentablemente, pero afortunadamente dejando un gran legado de ética, de compromiso con los más pobres, de verdadero amor por los débiles, de verdadero compromiso con la construcción de un mundo nuevo, de otro mundo posible. Estamos ante una situación también, doctor Artigas. Veíamos que además en este recorrido que hacemos y que vamos a ver en una parte del documental, en la última parte del documental, digamos que Fundalatin vivió de primera mano, y todos los hombres y mujeres, las comunidades eclesiales de base, la persecución que desde Estados Unidos, desde diferentes centros de poder aliados a Estados Unidos, hacían contra los marxistas, los comunistas, los prosoviéticos, los soviéticos y cualquier hombre o mujer que estuviera comprometido desde una espiritualidad liberadora y que denunciara las causas justas. Estamos hablando, ubiquémonos los 70, 80, 90. ¿Qué podemos referir para que, digamos que expresemos a quienes nos ven cómo se vivían las injusticias en ese momento, que había una gran lucha en El Salvador con los jesuitas y con otros grupos comprometidos que fueron perseguidos y asesinados, en Nicaragua también con los teólogos de la liberación, en diferentes partes de América que fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados, sobre todo en países donde había gran influencia de la Escuela de las Américas, por ejemplo, en Colombia. Tantos hombres y mujeres que fueron perseguidos y asesinados en esta lucha por la justicia. Sí. Bueno, en el marco de la doctrina marcartista se persiguió a todo aquel que tuviera una idea diferente. Diferente
en tanto que se pretende el dominio total y absoluto del hombre, pues ese dominio conlleva a dominar la idea, a dominar el conocimiento. Por eso se hace esa persecución de quienes no estaban de acuerdo con una forma única de ver la vida, con una forma única de ver las relaciones sociales, de ver las relaciones políticas. Esa persecución se hizo en base a tratar de evitar que la mente progresista se instaurara en América Latina. Se persiguió, se asesinó, se torturó en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre de la paz imperial. La paz impuesta a la fuerza, la paz impuesta a los golpes. Que no era realmente paz, era un adormecimiento, no era la verdadera paz. No es la verdadera paz, porque la verdadera paz nace de la voluntad del ser. Claro. Esta voluntad nace desde los órganos imperiales, desde el dominio, desde la fuerza, por lo tanto no es paz. Un letargo que está allí, pero en cualquier momento explota, como sucedió en Caracas en 1989, que el pueblo salió cansado de tanta opresión. Bueno, sucedió lo mismo en los países del Cono Sur, se persiguió la muerte de los sacerdotes en El Salvador, es algo histórico, imposible de olvidar. ¿Cómo se persigue a una persona porque tenga una idea liberadora, porque proteja al pueblo de la miseria que causa el neoliberalismo? ¿Cómo se persigue a una persona porque lucha por la vida, porque lucha por la ética, porque lucha por el desarrollo social? Entonces, esas personas que liberan, que pretenden mantener una idea liberadora, pues eran enemigos del sistema, de ese sistema que secuestra, de ese sistema que se apodera de los bienes, que se apodera de los seres humanos, que los hace una especie de máquina, de instrumento para sus fines, para la producción, que es lo único que les interesa, y para la acumulación de riqueza de un sector muy reducido de la población. Yo quisiera, perdón, doctor Arteaga, yo quisiera entonces pasar el último extracto de este documental donde se hace referencia también al monseñor Óscar Arnulfo Romero. Permítanos, director, el video, por favor. A las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la... Si me matan, resucitaré en mi pueblo. Nuevos actores, se firmó el Consenso de Washington entre los entes financieros y el Tesoro de los Estados Unidos para imponer al mundo, con el pensamiento único, la economía neoliberal de mercado. Grenada, tan cerca, estorba por su línea política y la ocupan a sangre y fuego. Naciones Unidas condena la invasión. Esto no ha perturbado para nada mi desayuno. Vísperas de Navidad, a ritmo de rock y de balas, le tocó el turno a Panamá. Haití, primer país independiente de América Latina, fue ocupado por Estados Unidos para imponer el orden. Un día instaló la dictadura Duvalier. 30 años de sangre. En las elecciones siguientes ganó el candidato del pueblo. Meses después fue derrocado. Estados Unidos intervino para restituirlo. El pueblo sufrido y alegre sigue soñando. Con la prédica de la perestroika colapsó la Unión Soviética. Se acabaron los bloques y
más fuerte. En un mundo sin balance, el sector privado ocupó la función del Estado y se instala el Dios dinero con el dogma del mercado. Se privatizan los bienes y servicios públicos rentables, se socializan las sobras y crece el desempleo. Dicen que es el fin de la historia y que hay que estar con la modernidad. La ética se borra del mapa. El dinero puede más que la moral. Todo se compra y se vende. La política va detrás de la economía. Y delante, los grandes medios de comunicación ejercen su poder mundial. La intelectualidad guarda silencio, terminando el siglo de los grandes. Estos documentales son importantes en este momento porque rescatan la memoria histórica, rescatan el por qué nosotros estamos resistiendo a un imperio que nos agrede, no solamente con medidas coercitivas, sino con una campaña que trata siempre de borrar la identidad nuestroamericana, la identidad del proyecto histórico de Bolívar en el caso de Venezuela, que intenta asfixiarnos para que nosotros nos pleguemos a situaciones donde nos veamos obligados a privatizar, nos veamos obligados a ceder espacios a este modelo que hemos estado enfrentando, porque no queremos más nunca en nuestra América la imposición de guerras fratricidas, no queremos más nunca que se nos borre la identidad de lo que somos como región y que no se nos imponga más un modelo de muerte. Y defendemos las diferencias, defendemos la posibilidad de alternativas bolivarianas, socialistas, que son para la vida, para la comunidad, para la existencia de los estados fuertes que protejan a su pueblo. ¿Qué me dice usted, doctor Artigas, de este pedacito del documental? Sí, bueno, que se trata de imponer el destino manifiesto, que así lo autodenominaron los norteamericanos como los señores que están llamados a ocupar los espacios, para proteger lo que denominan también la seguridad del Estado norteamericano, pero una seguridad que está dada apoderándose de los recursos del otro, apoderándose de los territorios del otro. Ese destino manifiesto es contra lo que hemos venido luchando. El pueblo latinoamericano ha sido resistente a que se le aplique y se le imponga esa doctrina. Por eso los ataques, por eso los bloqueos, por eso los asesinatos que desde Norteamérica se dirigen contra los pueblos latinoamericanos. Nosotros, por supuesto, queremos hacer este recuento, no solamente pues, para celebrar las acciones contundentes de hombres y mujeres comprometidos con la justicia y comprometidos con la paz, sino para que muchos de los jóvenes que ven este programa, porque hay muchos jóvenes, adolescentes, incluso niños y niñas que están viendo este programa, sepan cuál ha sido la historia de nuestra región, de nuestra América, desde el proyecto boicoteado de Estados Unidos, el proyecto histórico de Bolívar que hoy volvemos a rescatar gracias al comandante Chávez y ahora de la mano del presidente Nicolás Maduro, y todas las vicisitudes que hemos vivido por imposición militar de Estados Unidos a nuestra América, por imposición de dictaduras sangrientas de Estados Unidos en nuestra América, por imposición del negocio del narcotráfico de Estados Unidos en nuestra América, por el intento de controlar el pensamiento y la identidad de los americanos, de los que vivimos en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces, esta resistencia es por la vida, esta resistencia es por la identidad, esta resistencia es porque somos grandes, somos frutos de un proyecto de la historia, que es el proyecto de Bolívar. Somos nada más y nada menos que los hijos de Bolívar. Entonces, nos vamos a despedir con esta reflexión y su mensaje final como vicepresidente de Fundelatin. Sí, bueno, seguiremos luchando, seguiremos apoyando a los más débiles. Esa es nuestra razón de ser, esa es nuestra naturaleza, apoyar al débil sin ningún tipo de interés.
El interés es que la ética del ser humano, la dignidad del ser humano sea respetada, sea acogida como parte de la vida. Bueno, yo sí manifiesto mi interés de vencer al imperialismo. Tarde o temprano nos veremos victoriosos ante estos criminales. Nos despedimos, gracias a todos ustedes y que viva nuestra patria.